Vamos a ir pasando ya a materia de organización de estos hospitales, centros de salud, institutos en el Perú, ¿no? Y para ello es importante pues referenciar y dejar por sentado que la rectoría de esta organización, es decir, quienes establecen cómo se organizan los establecimientos de salud en nuestro país, es el Ministerio de Salud. No podemos olvidar su rol como ente rector y además su rol también como responsable de la organización, clasificación, determinación de tipologías y también su nivel de atención, desde el menos al más complejo, en nuestro país, ¿no? Esta estructura organizativa y funcional es una estructura basada en 3 niveles de atención. Y probablemente ya muchos de ustedes lo conozcan. Vamos a repasarlo en todo caso. El primer nivel de atención es un primer nivel en el cual el usuario paciente encuentra el primer contacto con ese establecimiento de salud, con esa atención y servicio de salud, ¿no? Es el primer nivel al que podemos identificarlo o denominarlo o recordarlo como atención médica básica. Dentro de este primer nivel de atención, en el marco de los establecimientos de salud públicos del Ministerio de Salud, podemos identificar hasta 4 categorías, ¿no? 4 categorías que van desde la menos compleja hasta la más compleja. Revisemos una a una. La categoría 1.1 dentro de este primer nivel de atención está haciendo referencia a un puesto de salud, ¿no? Generalmente he escuchado que le llaman postas, pero el término correcto es decirle puesto de salud. En la categoría 1.1 tenemos a puestos de salud que tienen ambientes de atención médica muy básica e incluso no es necesario en estos casos tener personal médico en estos establecimientos de salud. Aquí podemos tener a profesionales de la salud, técnicos, enfermeros, enfermeras, que puedan atender de manera inmediata alguna necesidad de atención en salud. Y si es una necesidad que ya sobrepasa la oferta que está dando este enfermero, enfermera o técnico en salud, se tiene que ya pasar a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Y en ese sentido estamos hablando de la categoría 1.2. En la categoría 1.2 seguimos hablando de un puesto de salud, pero en este caso ya contamos con profesionales médicos, es decir, con profesionales que tienen las herramientas, que tienen los conocimientos para atender enfermedades o atenciones de urgencias con una mayor necesidad de atención y complejidad, ¿no? Eso es un puesto de salud con profesionales médicos, que incluso pueden ser profesionales médicos generales o, dependiendo justamente del análisis de la zona, del perfil epidemiológico, puede ser también profesional médico especializado, ¿no? Esto es importante referenciarlo a lo que hemos visto hace unos momentos, porque el análisis nos va a dar justamente esa información de lo que necesita este establecimiento de salud, no solo en materia de infraestructura o equipamiento, sino también de personal que atiende a los pacientes. Entonces, hemos visto que en puestos de salud podemos tener categoría 1.1, categoría 1.2. En la categoría 1.3 ya hablamos de un centro de salud, es decir, estamos hablando de un establecimiento de salud un poco más complejo, que incluso si hacemos el símil con oferta privada, ¿no? Aquí podemos encontrar en lo privado centros médicos especializados, policlínicos, incluso centros odontológicos, ¿no? Si hacemos el símil con el sector privado. Pero estamos hablando, en otras palabras, de un centro de salud, en el marco de esta estructura organizativa. Esto es una categoría 1.3. ¿Cuál es, digamos, la característica más resaltante de este centro de salud? En la categoría 1.3 es que estamos hablando de un centro de salud sin internamiento, es decir, que está destinado a la atención ambulatoria, es decir, atenciones que tienen un tiempo determinado y en el cual el paciente luego va
retornar a su casa o a sus labores, ¿no? No se queda más de un día en ese centro de salud. Es un centro de salud básicamente con atención ambulatoria. Luego tenemos la categoría 1-4, que es la categoría más compleja dentro del primer nivel de atención. Aquí la principal característica y diferenciación con las otras categorías es que estamos hablando de un centro de salud con internamiento. Es decir, acá tenemos usuarios, pacientes, no solo ambulatorios, tenemos usuarios pacientes que se quedan por diversas razones o necesidades internados dentro del centro de salud para un seguimiento mucho más cercano, para un seguimiento de más de un día en este establecimiento de salud, ¿no? Acá tenemos los centros de salud con internamiento, ¿no? Yo les quiero aquí precisar que a finales de los años 90, inicios de los años 2000, los centros de salud con internamiento en gran medida estuvieron destinadas o se configuraron como centros de salud de atención a la madre y el niño, es decir, centros de salud destinados a la atención de partos, ¿no? Y que justamente por esa necesidad de recuperación en una atención posparto, la madre se quedaba un par de días internada para poder ser atendida con las, digamos, demandas que necesita pues una persona que acaba de dar a luz, ¿no? Entonces, en esos años vamos a poder identificar, si hacemos una revisión en los históricos de inversiones en salud, un gran número de proyectos destinados a centros de salud con internamiento dirigidos a la madre y el niño, ¿no? Hoy en día no necesariamente está destinado a la madre y el niño, pueden haber, como les decía, otro tipo de atenciones, va a depender de la población, pero ya se ha ampliado un poco más la atención, ¿no? ¿Y eso en dónde se ve? En el profesional médico, en el recurso humano que está relacionado a este centro de salud, ¿ok? Entonces, como verán, el primer nivel tiene estas 4 categorías que van desde la menos compleja hasta la más compleja, ¿no? Otro input que les puedo mencionar para que reconozcan también dónde se puede a priori, ¿no? Eso no quita que hagan el análisis que sea correspondiente, que ya hemos revisado, sino para que puedan ir identificando dónde puede ubicarse un puesto de salud o un centro de salud con o sin internamiento. Generalmente en las zonas rurales, ¿no? Por el número de población, es donde se ubican pues los puestos de salud, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la cantidad de personas, con el territorio al cual está destinado. Los centros de salud sin y con internamiento generalmente están ubicados en las zonas urbanas, ¿no? También podemos ver centros de salud sin internamiento en zonas rurales, pero son más que nada centros poblados mayores, ¿no? Y los centros de salud con internamiento ya son zonas claramente urbanizadas por esta necesidad de atención mucho más especializada, ¿no? Un input, un ejemplo un poco más contextualizando a nuestra situación actual en época de pandemia, la importancia de rol que tuvieron los centros de salud con internamiento, ¿no? Porque son centros de salud que tienen camas de internamiento disponibles, ¿no? Y en algunas ciudades al interior del país, pues sí tuvieron un rol importante en la atención de las necesidades de internamiento o de oxigenación, previo a referenciarlo a un establecimiento de salud de mayor especialización, ¿no? Es decir, hicieron una suerte de contención o barrera para la atención inmediata que se necesitaba en ese momento de oxigenación, de oxigenoterapia para los pacientes que en gran medida fueron afectados por el virus del COVID-19, ¿no? Para que ustedes tengan un contexto de la importancia de los centros de salud con internamiento en las zonas urbanas, ¿ok? Ahora pasemos al segundo nivel, donde ya propiamente vamos a hablar de los hospitales. Los hospitales que están referidos a atención médica especializada, por lo tanto ya involucran a profesionales de la salud especializados, un mayor número también de recursos humanos, tanto en la parte asistencial como administrativa, ¿no? En este segundo nivel vamos a encontrar 3 categorías. La primera es la categoría 2.1, que hace referencia a los hospitales de atención general. Y si hacemos un paralelo con el sector privado, podemos encontrar las clínicas de atención general.
Los hospitales de atención general son en gran medida hospitales que reciben o deberían recibir las referencias de los centros de salud con internamiento que hemos visto en el primer nivel. Claro, todo esto en el marco de un enfoque de servicios de salud en red. Al día de hoy, muchas personas, para atender algunas necesidades de atención, van directamente a los hospitales de atención general, ¿no? De repente un poco saltando ese primer nivel, que es justamente la primera atención que puede demandar un usuario paciente, ¿no? Ahí, evidentemente, hace como un comentario a los servicios de salud actualmente. Ahí hay que reforzar claramente este enfoque de red, pues, y tener mucha comunicación con el usuario de cuáles son esos estancias o cuáles son esos procedimientos que debe seguir una atención en salud, ¿no? Justamente para tener fortalecida esta red, ¿okay? En la categoría 2.1, como les decía, estamos hablando de los hospitales de atención general. Estamos hablando de servicios, por ejemplo, de consulta externa, atención ambulatoria, servicios también de hospitalización. En este caso ya no solo hablamos pues de atención en partos, ya estamos hablando de hospitalización de pacientes post cirugías, porque en estos hospitales de atención general ya tenemos centros quirúrgicos, es decir, tenemos quirófanos y tenemos también una serie de ambientes que complementan a las intervenciones quirúrgicas. En estos hospitales también tenemos ya atenciones en rehabilitación, que claramente necesitan personal especializado para un procedimiento de rehabilitación, digamos, constante. También en estos hospitales vamos a encontrar ya propiamente dicho los servicios de patología clínica, laboratorios de bioquímica y otros tipos de laboratorios necesarios para revisar y o tratar las muestras de los pacientes. También vamos a encontrar en los hospitales generales todo el servicio de diagnóstico por imágenes, ¿no? Es decir, radiografía, ecografía, entre otros, ¿no? Entonces, estos son los hospitales generales. Como verán, la cartera de servicios y también la oferta de servicios se va haciendo mucho más compleja, ¿no?, que en el primer nivel. Otra categoría dentro del segundo nivel, avanzando en niveles de complejidad, es la categoría 2.2. Aquí hablamos de hospitales de atención general, pero tiene aquí una característica importante, tiene un nivel de especialización mayor. Un ejemplo es, vamos a referenciar algo también muy contextualizado con nuestras épocas pandémicas. En estos hospitales de categoría 2.2 ya podemos encontrar unidades de cuidados intensivos, ¿no?, que son servicios bastante especializados, ¿no?, con una necesidad no solo de infraestructura y equipamiento especializada, sino también de recurso humano especializado, ¿no? Un recurso humano de alguna manera bastante en menor número frente a los médicos de otro tipo de especializaciones, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Servicios mucho más especializados. Cuidados intensivos, cuidados intermedios, también podemos encontrar incluso atenciones de cuidados intermedios para niños, para neonatos, es decir, se va ampliando la cartera de manera que se hace más compleja también la necesidad de atención de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, esos son los hospitales de categoría 2.2. Aquí vamos a revisar una tercera categoría que también está presente dentro del segundo nivel, que es la categoría 2E. Esta categoría 2E está relacionada o hace referencia a hospitales, pero ya de una atención especializada en un determinado grupo etario o una determinada patología, ¿no?, o un determinado servicio, ¿no? Un ejemplo de esto son los hospitales recientemente construidos, uno de ellos el Hospital de Villa El Salvador, que es justamente de categoría 2E y está enfocado en la atención en emergencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el servicio de emergencias, a diferencia de un hospital general, categoría 2.1 o categoría 2O, es una emergencia que tiene pues un dimensionamiento mayor, porque justamente está enfocado en la atención de la población que necesita este servicio de manera inmediata.
Entonces vamos a encontrar también hospitales categoría 2E enfocados en la atención obstétrica. Ese es un ejemplo, también un reciente hospital como el Hospital Pacasmayo, ubicado en la región de Lambayeque, ¿no? Que es un hospital 2C recientemente inaugurado y que está enfocado en la atención de la madre y el niño, con un servicio obstétrico, un centro obstétrico mucho más amplio, con un número amplio de salas de parto, de salas de cesárea, ¿no? Es un hospital 2E. Entonces, como se dan cuenta, se enfoca o en una determinada atención de servicios, o en una determinada patología o un determinado grupo de la población etario o digamos, por cierto, digamos, enfermedad o género también, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esa diferencia con la categoría 2E frente a las categorías 2.1 y 2.2. En el tercer nivel de atención, y aquí ya pasamos pues al nivel mucho más complejo de los establecimientos de salud, ya estamos hablando aquí de hospitales con un dimensionamiento mucho mayor también en cartera de servicios y en infraestructura. Evidentemente, a nivel volumétrico también son mucho más robustos y más grandes, ¿no? en oferta. Tenemos a los hospitales de atención general, pero en este caso, en el tercer nivel, estamos hablando de hospitales de alcance regional. Es decir, que atiende o tiene dentro de sus consideraciones la atención de una población de toda una región, ¿no? Que son justamente los hospitales regionales, ¿no? Y de ese ejemplo tenemos varios que últimamente han sido inaugurados, ¿no? Como el Hospital Regional de Moquegua, tenemos también otros hospitales regionales como por ejemplo el Hospital Regional de Puno, el Hospital Regional de Lambayeque, entre otros, ¿no? Entonces aquí el alcance del hospital crece y por lo tanto también crece la capacidad de atender de sus servicios, ¿ok? Aquí lo importante también es mencionar que el usuario no va directamente al hospital regional. Tiene que ser referenciado, ya sea del segundo nivel o incluso, si es una atención muy especializada, del primer nivel. Pero son hospitales que en su gran medida atienden por referencias de otros establecimientos de salud. En el tercer nivel, en la categoría 2.2, vamos a encontrar los establecimientos de salud que en este caso se denominan ya institutos y que son los más especializados dentro de la red de servicios de salud. Porque aquí, cuando hablamos de instituto, además de atender los servicios o las demandas de atención en salud de la población, también se genera conocimiento. Es decir, hay una actividad muy intensa de lo que es la docencia y la investigación en estos institutos de salud especializados. También atienden a la población siempre y cuando estén referenciados, ¿no? Y ejemplos de ello hay por el Instituto Nacional de Salud del Niño, el de San Borja, que fue últimamente construido, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde se atienden los pacientes con cáncer, pero además se genera, como les digo, conocimiento, investigación y se forman a los futuros profesionales en esa materia, ¿no? O sea, son centros en los cuales se unen o convergen tanto la atención como el conocimiento y la generación de este. Son la categoría 3.2, ¿ok? Y al igual que la categoría 2E, en la categoría 3E del tercer nivel de atención, tenemos pues los hospitales de atención especializada. En este caso, hospitales de alcance regional, pero enfocadas en una determinada patología, en un determinado grupo etario o en un determinado servicio, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podríamos incluso tener hospitales que estén destinados a la rehabilitación, que es un servicio muy demandado y que necesiten de atención especializada ya en ese nivel de complejidad. Entonces son las categorías 3. Esas son las categorías que establece el Ministerio de Salud. A continuación les voy a hacer un símil o un paralelo de lo que se podría entender en cuanto a esta base y la propuesta o cómo se estructuran los establecimientos de salud pues del seguro social, ¿no? Ahí quiero hacer una precisión. El seguro social de salud no es parte del Ministerio de Salud. El seguro social de salud, como ustedes, algunos de ustedes lo saben, está destinado a una población específica.
Y esa población específica es la población que está asegurada, ¿no? Y por esa razón, asegurada a través pues, de la planilla de su trabajo, está adscrita al Ministerio de Trabajo, ¿no? Sin embargo, al proveedor de servicios de salud tiene que estar dentro de las normas y lineamientos que dicta el Ministerio de Salud como ente rector. Entonces, ESalud, tomando en consideración esta clasificación de 3 niveles que ya establece el Ministerio de Salud como ente rector, ha de alguna manera contextualizado su oferta de servicio, y también vamos a encontrar aquí 3 niveles de atención, pero con nombres específicos, lo cual ustedes van a reconocer pues en Lima o al interior del país, de cómo los establecimientos de salud del Seguro Social se organizan, ¿no? En el primer nivel de atención, en el caso del Seguro Social, vamos a encontrar a los centros médicos. Los centros médicos que tienen población asignada, o sea, población asegurada asignada, ¿no? Y además no cuentan con internamiento, ¿no? Y una característica es que tienen 6 horas de atención durante el día, ¿no? Así lo vamos a poder reconocer. Otro establecimiento de salud en el primer nivel es el policlínico de complejidad creciente. Es un nombre bastante particular y en este caso estamos hablando de un establecimiento de salud con población asignada, también sin internamiento, pero que tiene una atención seguida de 12 horas. Es decir, a diferencia del centro médico, es más amplia su atención en cuanto a horario, ¿no? Y dentro del primer nivel, en el caso del Seguro Social, vamos a encontrar también al centro especializado, ¿no? Este centro especializado no tiene población asignada porque en este enfoque en red de los servicios de salud va a recibir, digamos, los pacientes referenciados tanto del centro médico como del policlínico de complejidad creciente. Entonces, estos centros especializados tampoco cuentan con internamiento, pero sí tienen una cartera de servicios mucho mayor, mucho más especializada, que puede recibir a estos pacientes que están referenciados, ¿no? Aquí nuevamente, al estar sin internamiento o al no contar con internamiento, estamos hablando básicamente de una atención más ambulatoria, ¿no? De pacientes que reciben una atención específica y que no necesariamente se quedan dentro del establecimiento de salud por más de un día, ¿ok? Ese es el primer nivel en el caso del Seguro Social. El segundo nivel, en el caso del Seguro Social, hablamos ya también de hospitales, ¿no? Ya como el término de hospitales. En este caso vamos a encontrar 2, el hospital general y el hospital especializado, ¿no? Un poco sus nombres ya nos dan luces de lo que significa. En el caso del hospital general, estamos hablando de una atención en salud de baja y mediana complejidad, es decir, de servicios de salud de complejidad tipo consulta externa, centro quirúrgico, centro obstétrico, diagnóstico por imágenes, patología clínica, emergencia, ¿no? Y en un hospital especializado estamos hablando ya pues de una atención de mediana hasta una atención en alta complejidad, ¿no? Un poco similar a lo que hemos revisado en el Ministerio de Salud. Además de lo que ya he mencionado, estamos hablando pues de cuidados intensivos, cuidados intermedios, algún otro tipo de diagnóstico por imágenes con servicios, digamos, de hemodiálisis también. Entonces es más especializado. Y finalmente, en el tercer nivel, en el caso del Seguro Social de Salud, vamos a encontrar al Hospital Nacional y al Instituto, ¿no? En este caso, un hospital nacional, estamos hablando pues de un hospital que tiene justamente un alcance nacional para todos los asegurados y su cartera de servicios es de alta complejidad. Aquí tenemos un ejemplo muy conocido a nivel nacional, que es el hospital, por ejemplo, Almenara, ¿no? El hospital Almenara o el hospital Rebagliati, que está ubicado aquí en Jesús María. Entonces podemos reconocer por su dimensión, por su dimensionamiento, que son hospitales pues, que tienen claramente una oferta de servicios bastante amplia y de alcance nacional, ¿no? En el caso de institutos, en el Seguro Social de Salud, estamos hablando de la misma forma que les comenté,
de un establecimiento de salud que genera no solo atención en salud, sino también conocimiento, ¿no? Y en este caso destinado a atender a los asegurados, ¿no? También son de un alcance nacional, o sea, atienden a nivel nacional y efectivamente también su oferta de cartera de servicios es de alta complejidad, ya sea en un determinado grupo etario, en un determinado campo clínico, ahí van a estar establecidos los institutos del Seguro Social de Salud. Como ven, entonces, hay una correspondencia, como debería ser, de esta estructura de e-salud con la estructura del Ministerio de Salud, que es el ente rector de salud en nuestro país.